El modelo contextual dialéctico nació como una alternativa para aquellos modelos pasados, tal como el modelo organicista y el modelo mecanista. El modelo organicista se basa principalmente en concebir al individuo como un sistema organizado, como un todo formado por partes que interactúan. Para los mecanicistas, el hombre, al igual que la máquina, reacciona a las fuerzas y estímulos externos y no se desarrolla cualitativamente. Este modelo considera importantes algunos cambios tanto culturales como individuales que se presentan a lo largo del tiempo en algunos lapsos determinados. Este modelo toma con bastante importancia los factores biológicos, sociales, culturales e históricos de la historia humana. Los análisis que se hacen muestran un carácter multicausal y multidireccional del desarrollo. Se denomina multicausalidad al principio que sostiene que un fenómeno siempre cuenta con múltiples causas. Los niños y las niñas, por lo general, cuando crecen, lo están haciendo en una dirección, hacia arriba, tanto física como mentalmente. Luego suele suceder que este equilibrio sufre modificaciones. Por ejemplo, es común que los adolescentes refuercen sus capacidades físicas, pero pierdan capacidades de aprender otro idioma. De igual forma, se le da bastante relevancia a los aspectos intrapsicológicos y extrapsicológicos. Para entender esto, debemos remontarnos a la teoría del enfoque sociocultural de Vygotsky. Él habla de unas funciones mentales superiores y dice que cada función mental superior primero es social, o sea, interpsicológica, y después es individual, es decir, intrapsicológica. Este modelo considera que los demás modelos pueden llegar a ser limitantes, ya que al tener una sola perspectiva de lo que es el desarrollo, estaríamos limitando esa variedad de factores que permiten ampliar el conocimiento sobre lo que es el desarrollo. Este modelo hace gran enfoque en las etapas donde se evidencia un mayor alcance de las acciones adaptativas. Aquellas influenciadas por la maduración son consideradas interdependientes por el medio. Así como se producen cambios multidireccionales y multidimensionales, también se pueden dar procesos de cambios cualitativos y cuantitativos. Cambios cuantitativos en el desarrollo humano son aquellas variaciones en el organismo que son medibles numéricamente, como el peso, la altura o la cantidad de vello. Los cambios cualitativos son cambios emocionales, de carácter, inteligencia u otras cosas. En este modelo se presenta la interdependencia entre el sujeto y la naturaleza, donde estos se relacionan el uno con el otro. El desarrollo visto desde el modelo contextual dialéctico es un poco distinto a los modelos organicista y mecanicista, porque tiene una visión mucho más holística, ya que lo entiende como una relación de interdependencia entre el sujeto y el contexto que lo rodea. Se podría decir, en otras palabras, que une ambos modelos mencionados previamente y los une en uno para formar un modelo mucho más completo. Este modelo explica que no nacemos siendo sujetos dentro de una cultura, sino que nos hacemos sujetos a través de la influencia sociocultural de la que empezamos a ser parte. Apenas nacemos, no somos propiamente sujetos, sino que a medida que vamos interactuando con el medio ambiente y con las cosas que nos rodean, es que nos empezamos a ser sujetos de la sociedad en la que estamos. Entendiendo esto, se contemplan 4 divisiones del ser humano, que sumadas resulta lo que es el sujeto en su totalidad. Primero está el sujeto biológico. El sujeto biológico consiste en que el ser humano tiene un cerebro y un sistema nervioso que nos hace capaces de recibir estímulos externos, procesarlos internamente y actuar o hablar en consecuencia. Segundo, como ser social. Estamos sujetos
a redes sociales y pautas culturales que nos ponen en el contexto de un marco colectivo con valores, normas y roles. Tercero, y muy importante, como ser lingüístico. Eso significa que somos capaces de entendernos y comunicarnos a través de símbolos. Esto es muy importante dentro del modelo porque se llama contextual dialéctico, y esto significa que nosotros, nuestro desarrollo se da a través del diálogo que tiene la persona con el exterior y el contexto que lo rodea. Entonces esa capacidad de comunicarnos y de entender lo que se nos comunica es muy importante para que se dé este desarrollo. Cuarto y último está el sujeto o el ser psicológico. Esto se entiende en que cada persona o cada individuo se caracteriza por tener unas capacidades y habilidades mentales muy particulares. Está sujeto a una historia personal única que lo define y a una historia transpersonal que lo trasciende. Ahora, para hablar de desarrollo es importante hablar de las crisis. Las crisis surgen cuando uno o más de las 4 divisiones previamente mencionadas se encuentran en desequilibrio, y a través de ese suceso el sujeto busca un cambio para tratar de solucionar esta crisis, y en este momento se da el desarrollo. Las crisis son entendidas como momentos importantísimos que obligan al sujeto a mejorar y a que desarrolle nuevas habilidades que lo impulsen a recuperar esa situación y salir adelante. Cada sujeto experimenta cambios y transformaciones diferentes, así se encuentren en la misma etapa evolutiva, por lo que cada proceso es único y diferente. Esto se explica a través de los 3 sistemas influyentes de contexto. El primero es el normativo, que hace referencia a un rango de edad cronológico, que se asocia con la maduración de naturaleza biológica o roles de edad definidos por límites cronológicos. La influencia normativa se relaciona con los acontecimientos históricos y culturales de cada contexto social. Después están las no normativas, que son acontecimientos no esperados que afectan la vida del sujeto, generan disrupciones en los roles familiares o sociales. Son eventos que suceden de forma aleatoria y no afectan a todos los individuos por igual. Por último están los eventos, que son situaciones esperadas y buscadas por el mismo sujeto, que tienen el completo control y el poder de decisión sobre lo que acontece en su vida. Estos 3 sistemas influyentes hacen que sea único e irrepetible el proceso de desarrollo de cada persona. Las crisis que se pueden presentar en la etapa de un sujeto se pueden presentar por la influencia normativa, que se llama crisis del desarrollo, o no normativas, que se llama crisis accidentales. La constitución progresiva del yo se da a través de la complejización psíquica, que es un acto importante que establece una dinámica de intercambio con el ambiente y el sujeto interpersonal. En este modelo, el desarrollo se da a lo largo de nuestras vidas, no se detiene en un momento específico y no está determinado, está en constante cambio. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia y murió el 10 de junio de 1934 en Rusia. Vygotsky fue uno de los más destacados teóricos en la psicología del desarrollo y fue fundador de la psicología histórico-cultural. Su idea fundamental en toda su obra era acerca de la única manera en cómo los seres humanos se podían desarrollar, y según él, esta manera era mediante la interacción social. El desarrollo se trata de la interiorización de instrumentos culturales. En este caso podemos poner el ejemplo del lenguaje, el cual en un inicio no nos pertenece, le pertenece al grupo de humanos. Este grupo de humanos es el que nos transmite la cultura mediante la interacción social. Así que lo que podemos entender de todo esto es que para Vygotsky la cultura tenía un papel fundamental en nuestro desarrollo y en nuestra existencia como humanos. Este otro personaje que tenemos por aquí fue un muy importante psicólogo francés, el cual nació en 1879 y murió en 1966. Fue considerado uno de los fundadores de la psicología moderna, junto a Freud y a Piaget. Pero este no fue tan conocido como sus otros compañeros, y lo que se piensa es que fue gracias a su ideología marxista, de la cual él empapó mucho todo su trabajo. Uno de los rasgos centrales sobre su trabajo fue la perspectiva genética. Podríamos decir que él es el padre de esta. Creía muy fuertemente que no era posible estudiar la mente de otra forma que no fuese conjunta.
Decía que era imposible estudiar y entender al ser humano si no fuese a través de sus facultades y sistema nervioso. Otro enfoque muy importante para sus estudios fue el del desarrollo del niño. Decía que habían unos principios muy importantes que marcaban el desarrollo, y esta era la función que destacaba y dependía de cada etapa, la cual tenía ciertas características especiales. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre Barbara Rogoff, que es otra persona que habla sobre el modelo contextual dialéctico. De hecho, en la lectura se puede encontrar. Y bueno, esta persona nació en 1950 en Estados Unidos, tiene 71 años. Hizo diferentes estudios, entre esos estuvo en la Universidad de Harvard haciendo estudios de psicología. Los intereses sobre esta autora, sobre Barbara Rogoff, residen más que todo en comprender y comunicar los diferentes impulsos de aprender sobre cómo aprenden las culturas. Esto puede sonar un poco redundante, pero pues efectivamente es así. O sea, cómo es el aprendizaje de las diferentes culturas que existen en el mundo. Especialmente, pues ella digamos que se basa mucho en un libro, que es el libro de la naturaleza cultural del desarrollo humano. Pues digamos que este es uno de los libros que, pues donde ella se basa, que es de Vygotsky. Ella se basa en Vygotsky, digamos, en este libro. Y digamos que, pues estas, digamos, las cosas que ella menciona y estas teorías tienen que ver mucho con el tema de causa y efecto, sobre cómo las acciones individuales, sobre experimentación, sobre factores externos e internos, influyen en la personalidad de una persona para que pues esta pues se pueda desarrollar frente a la sociedad, y como qué aspectos definen a una persona. Ella habla sobre que estos aspectos se llaman aspectos informáticos. Dice ella también que los aspectos internos son actividades del organismo, o sea, son cosas que la persona viene por sí con esa información, supongamos, y que los factores externos son más que todo sobre el lenguaje y el discurso. Es decir, como una persona oye hablar a otra persona, digamos que esa persona entonces aprendería cómo hablar de esa forma. Hablando también un poco sobre, digamos, como este tema de la escucha, sobre cómo una persona puede asimilar, digamos, esa información y cómo la puede traducir entonces y replicar también. Entonces digamos que esta autora, Barbara Rogoff, habla específicamente sobre esto. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre otra personalidad, que es Paul Baltes. Este psicólogo nació en Alemania y murió en Alemania en el 2006. Al igual que los anteriores personalidades anteriormente mencionadas, este también tiene mucha importancia debido a que esta persona basó sus estudios en la intrapsicología y la extrapsicología, que es el estudio de la sociedad y la cultura de un individuo y frente a la maduración que éste tiene. Este psicólogo también se le reconoce mucho debido a que estableció y promovió la orientación del desarrollo humano durante toda la vida. Esto pues basado un poco sobre lo que pues ya mencioné ahorita anteriormente, que es la intrapsicología y la extrapsicología, que pues está relacionado con la sociedad, la cultura y la maduración de un individuo frente a la sociedad.